Hola, ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los movimientos o las acciones globales que se han tomado para solucionar o para empezar a enfrentar el tema del calentamiento global. En el video anterior, que tiene que ver con la descripción del problema, con los agentes que generan esto, tanto humanos como químicos. Pero ahora vamos a hablar de, una vez que ya tenemos información, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema que es de carácter mundial? ¿Cierto? Obviamente tiene que haber una solución colectiva para un problema colectivo. Eh, y para que sea una correcta solución de un problema, el problema tiene que ser más grande, o sea, la solución de este problema tiene que ser de un orden de magnitud similar o ojalá más grande que el problema que tenemos en las manos. Entonces, este video va a explicar han sido las instancias en las cuales los gobiernos han trabajado en conjunto o han comenzado a trabajar en conjunto para solucionar este problema que nos compete a todos, que nos va a afectar a todos y que ya nos está afectando a todos. Así que espero les guste y si tienen algún comentario, por favor, hacerlo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los primeros eventos, las primeras instancias en las cuales se empieza a producir la discusión acerca de este tema y los comienzos de las soluciones. Básicamente se remonta a finales de los 60, 70. Esto se debe a que la OTAN y Estados Unidos, ¿cierto? Que son el bloque contra la Unión Soviética, despliega una serie de monitoreos climáticos, ¿cierto? A través del mundo. Obviamente una red de espionaje y redes de monitoreo de toda índole, pero en este mismo trabajo, en esta misma instancia se acopla también los monitoreos científicos de clima y eventualmente los científicos empiezan a notar estas cosas, ayudado obviamente por los primeros cálculos que yo hablé en el video anterior. Entonces empiezan a hacer paralelamente, ¿cierto? Como un proceso paralelo al tema armamentístico, al tema de la Guerra Fría. Eh, estas primeras concepciones del problema real, ¿cierto? De que hay un problema acá. Y bueno, básicamente en el año 79 se dio la primera, como indica acá, la primera conferencia mundial sobre el clima en el mundo en la ciudad de Nueva York, en el marco de la ONU que está en la isla Manhattan, ¿cierto? Y empiezan a ver las primeras manifestaciones, ¿cierto? Las primeras indicios, es dentro de la misma ONU, de la misma instancia, ¿cierto? Y se hace, por lo que yo entiendo, es una cosa más o menos provisoria, ¿cierto? Así como que se juntan y empiezan a decir, oye, tenemos que conversar de estas cosas. Entonces el 79 es el primer punto donde se empieza a hablar de este tema. Y como ya se había estado hablando un poco de la capa de ozono, que es uno de los problemas generados por el hombre, ¿cierto? Por el ser humano. Eh, en el 85 se firma el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, ¿cierto? Que es una de las cosas que se vislumbró a principios de los años 80, que era bastante serio, era bastante rápido, era bastante notorio que estaba ocurriendo eso, ¿cierto? Principalmente no principalmente, pero digamos fuertemente motivados por el uso de clorofluorocarbonos, que son los gases refrigerantes, ¿cierto? Que al ser sacados a la atmósfera, cuando se hacían reparaciones de aire acondicionado, por ejemplo, esto rápidamente destruían la capa de ozono y eso ocurría en el lado de la Antártida, ¿cierto? Entonces generando un gran agujero de miles, de cientos de kilómetros de diámetro y eso iba a producir un rápido derretimiento de las capas polares, de las capas de hielo.
Entonces, rápidamente el ser humano, a través de estas instancias internacionales, entendió que eso era muy peligroso. Entonces, estos refrigerantes fueron reemplazados por refrigerantes obviamente más modernos que no producían ese efecto, pero que sí producen calentamiento global, aunque en una escala muy menor comparado con el CO2, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, esto fue una de las primeras instancias que movió todo esto. Y en 2 años más tarde, en el 87, ¿cierto? Se firmó el acuerdo el protocolo de Montreal, ¿cierto? Y hay que entender que la diferencia entre un acuerdo y un protocolo es que el acuerdo tiende a ser como un acuerdo entre caballeros, ¿cierto? Nos comprometemos a. En cambio, los protocolos tienden a ser vinculantes, vienen con leyes en los países específicos. Cuando un país firma un protocolo, se compromete a hacer leyes, ¿cierto? En cambio, en un acuerdo simplemente dicen vamos a querer o tenemos ganas de hacer algo. ¿Ya? Bueno, alrededor del año 1988 o a finales de los 90 se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y fue creado, como indicaba, por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para evaluar el riesgo del cambio climático inducido por el hombre, o sea, el antrópico. ¿Cierto? Esta es la primera instancia formal, grande, multinacional, que empieza a hablar ya de temas específicos. Este grupo de expertos es el que sigue funcionando, ¿cierto? Pero después se creó otra instancia este es un grupo de expertos, ¿cierto? Científicos, el board, ¿cómo se llama? El grupo de expertos que se juntan a hablar de estos temas, eh, y es ya la primera instancia legal, como lo indicaba. Ya, y como indica acá, el 9 de mayo de 1992 se crea la United Nations Framework Convention on Climate Change. Esta es la instancia que todavía rige hasta ahora, es la instancia más formal, más grande, que agrupa alrededor de 190 países, ¿cierto? Incluyendo Chile. ¿Ya? Y esta es la que ha firmado los acuerdos y los protocolos, ¿cierto? Se decide tener cumbres anuales entre los participantes de esa convención. Estas cumbres se le llama Conference of Parties o COP. Esas son las famosas COP, las COP 25, COP 27, la que nosotros íbamos a hacer en Chile en el año 2019. En diciembre era la COP 25, que al final se terminó haciendo en Madrid, en España. La primera de estas versiones fue en Berlín, en el año 95, ya en la COP 1. Entonces esta convención, este framework, es como un marco de trabajo general, ¿cierto? Que en el fondo es alimentado por el panel de expertos en el clima, ¿cierto? Y los países se juntan una vez al año y obviamente es un tema político, ¿cierto? Hay todo un tema de inversiones, es todo un framework, como se le dice, un marco de trabajo generalizado de los países, ¿cierto? Que básicamente ese framework convention se puede traducir como el marco de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Ya? Como decía, son las que trabajan con las COP. Ya vamos a ir en la COP 28 para el próximo año, si mal no recuerdo. Entonces, las COPs, ¿cierto? En sí, el Chile no es miembro de las COPs, aunque sí ha firmado los protocolos, ¿ya? Por eso a veces Chile, o sea, Chile como Estado, se compromete a hacer leyes y que esas leyes se han hecho para proteger
para proteger el medio ambiente, ¿cierto? Eh, Básicamente estas conferencias comprometió a los países industrializados, básicamente, a estabilizar las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, los GEI, ¿cierto? Como indicaba, en la COP25 era la que Chile había ofrecido ser parte, eh, aunque no es una no es parte integral de esto, es un ¿cómo se llama? Un, un miembro no permanente, una cosa, es el estado que tiene Chile. Bueno, como indicaba, eso fue hecho en esa fecha. Estaba presupuestado hacerlo en diciembre de 2019, pero debido a la explosión social en Chile, se decidió moverse a ¿cómo se llama? A Madrid, donde no tuvo una muy buena recepción, ni siquiera como Chile, como el país que lo estaba dando, entre comillas, debido al comportamiento de la autoridad chilena en ese momento. Uno. Bueno, ahora vamos a hablar de los dos grandes eventos que se han realizado para combatir el cambio climático. Uno es el Protocolo de Kioto y otro es el Acuerdo de París. El Protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, ¿cierto? Y entró en vigor el 16 de febrero del 2005, casi 7, 8 años después. Y este compromete a los países industrializados, ¿cierto? Básicamente el G20, aunque Rusia y Canadá no, si bien han ratificado, o sea, Rusia ratificó, nunca ha estado muy como un país que genera gran parte de la energía que consume Europa, principalmente, siempre ha estado como cierto reticente a ciertas partes, y Canadá que tampoco ha firmado, ¿ya? Eh, Básicamente esto compromete a los grandes países productores de CO2, ¿cierto? Empezar a disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero, los GEI, en conformidad con sus metas individuales, ¿cierto? Entonces este protocolo implica que tienen que generar leyes internas, ¿cierto? Este fue uno de los grandes, eh, fue un COP, ¿cierto? Creo que fue el COP como 12 o algo así, donde, Japón como el país anfitrión hizo grandes ofertas acerca de la, la, la disminución o la estabilización de la emisión de los gases, de los GEI. Eso también está de la mano ¿cómo se llama? De la industria del carbono verde, ¿cierto? O sea, es una especie de motivaciones financieras, baja de impuestos o que los estados fomentan la inversión tecnológica en ciertas tecnologías que permiten a las sociedades disminuir o la absorción o absorber el dióxido de carbono, ¿cierto? Eso. eh, y el que vino después para aumentar, debido a que después durante toda la época del 2000, toda la década del 2000 al 2010, incluso hasta el 2015, esos 10, 15 años que ocurrieron después del protocolo de Kioto, las eh, los indicadores mostraron que no se estaban cumpliendo bien las metas, así que se buscó una ratificación o un acuerdo nuevo, ¿cierto? Ese fue el Acuerdo de París, que si bien es un acuerdo, como yo indicaba, tiene menos poder que en rigor un protocolo, sí es
es un acuerdo ampliado entre muchos más países, entre 190, algo así, ¿cierto? Y que se negoció que fuese eh, jurídicamente vinculante, ¿cierto? Entonces los países tienen que generar, los estados de los países deben generar leyes. Eh, yo no entiendo bien, pero por alguna razón básicamente jurídica y políticas no se llamó convención, porque una convención es la que genera una obligación muy fuerte sobre los países, como la Convención de Derechos Humanos genera una obligación de los países en generar, adoptar políticas y generar leyes para que vayan en la protección de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces esto fue adoptado el 12 de diciembre del 2015 y entró en vigor el noviembre del 2016. Entonces, el objetivo es limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados, ¿cierto? Ojalá a 1.5, en comparación, eso es comparándolo con los niveles preindustriales. Entonces, este es uno de los grandes acuerdos del último tiempo, todavía está vigente. eh, bueno, solamente Estados Unidos, bajo el mandato del republicano Trump, eh, se salió oficialmente del Acuerdo de París, ¿cierto? Eso, entonces estos son como indicaba, estos son los dos grandes eventos que han ocurrido a nivel mundial para el combate al cambio climático. Ahora vamos a entrar en la descripción de los posibles escenarios, de qué se ha hecho hasta ahora y cuán efectivo han sido esas cosas. Bueno, básicamente este gráfico yo lo saqué, es del último que yo pude obtener, que es de las mediciones del año 2021, ¿cierto? Eh, y bueno, básicamente en el lado izquierdo indica hay 0, 50 GT, 100 GT y 150 GT, que significa gigatoneladas de CO2. Lo que nosotros lo que nosotros inyectamos a la atmósfera. Entonces, si nosotros no tenemos ninguna política, no tenemos ningún acuerdo acerca de cómo solucionar este problema, vamos a estar en el rango de 100 a 150 gigatoneladas, o sea, 10 elevado a 9, o sea, 150 mil millones de toneladas eh, de CO2 colocadas en la atmósfera, ¿cierto? Y eso significa que nuestro clima al año 2100 podría aumentar entre 4 a 5 grados sobre, sobre el año 2000, ¿cierto? 2010, disculpen. Eh, Eso si no hacemos nada, ¿cierto? Y esos 5 grados podrían ser catastróficos, desde el derretimiento de las capas polares, antárticas, y hasta empezar el derretimiento masivo del permafrost, que como yo indicaba en el video anterior, es probablemente una de las amenazas más grandes y sutiles, ¿cierto? Es lo complejo, es que es muy sutil, de la humanidad. Y bueno, básicamente, pero con las políticas actuales, nosotros estamos entre 2,7 y 3,1, en la línea naranja, ¿cierto? O sea, estamos tratando de equiparar, de mantenerlo en 50 gigatoneladas. Eh, probablemente los que si todos los países se meten al tema, al menos en el Acuerdo París, ¿cierto? Podríamos estar hablando de 2,4, un poco menos que eso, que es la línea verde que está un poco después, la línea azul. Después viene dos líneas, que una azul y una verde, que hablan de 2 y 1.5. El 1.5 es el real objetivo de todo esto. Cuando después del protocolo de Kioto se evaluó y se determinó que no han habido no hubieron tantos avances, entonces se estimó que había que tratar de mantener en 1.5 grados el calentamiento global,
Y ese objetivo es el más bajo de todos, obviamente. Eso es si todos los países cumplen, y todos los países están metidos y todos los países cumplen, ¿cierto? Ese es el objetivo, ¿cierto? El objetivo a largo plazo de aquí al 2100. Bueno, como indicaba, nosotros estamos en el del medio, en 2,7 a 3,1 en la current policies o las políticas actuales, en la línea naranja. Ya, esto es como da un escenario más o menos de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que se quiere hacer y de lo que pasaría si no pasa nada, ¿cierto? Esos 5 grados serían catastróficos. ¿Ya? Sería un cataclismo, el fin del mundo, pero en una forma muy lenta, ¿ya? Pero no por eso es menos fin. Y aquí hay otro gráfico que habla la subida de los mares en principio, en los posibles escenarios. Si estamos en el escenario más alto, 2 metros podrían subir los niveles del mar si no se hace nada, ¿cierto? Si estamos en el nivel rojo de 4,8 a 5 grados y 1,2, y bueno, básicamente si nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, los seres humanos hacen todo lo que se puede hacer, eh, igual subiría algo así como 20 centímetros el nivel del mar en todo el planeta, ya que probablemente sería imperceptible, no sé si sería imperceptible, pero sí no sería tan grave para todas las playas del mundo, ¿cierto? Pero si seguimos el camino naranjo, que habla algo así como el intermedio alto, sería 1,2 metros. Y no sé, al menos en Chile, cuántas playas van a resistir las próximas décadas cuando suba 1 metro del nivel del mar. Probablemente no muchas van a sobrevivir por las características de nuestras playas. Esos son los posibles efectos, ya que están siendo medidos, están constantemente en revisión por los climatólogos y la comunidad científica en general. ¿Ya? Bueno, hemos llegado al final de este episodio que trata acerca de los esfuerzos internacionales, ¿cierto? De los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático. Eh, Como indiqué anteriormente, es algo que viene relativamente de los años 60, 70 y que ha ido creciendo durante el tiempo, ¿cierto? Se han ido haciendo cada vez protestas o, ¿cómo se llama? Marchas y cada vez el tema, lo cual yo considero que es bueno, se ha ido poniendo cada vez más como un tema importante, un tema relevante. En el futuro si bien ahora tenemos migrantes, tenemos personas que tienen que escapar de sus lugares de donde viven, ¿cierto? Como inmigrantes o refugiados, ¿cierto? Eh, en el futuro cercano se puede empezar a hablar ya de refugiados climáticos, ¿cierto? O sea, cuando se vuelva inviable un cierto sector del planeta, va a hacer que esas personas salgan de ahí y eh, esperemos que ya a ese tiempo ya existan las políticas para poder albergar eso, porque pensando como chileno, no necesariamente van a venir hacia nosotros, nos podría tocar a nosotros también, ¿cierto? Eh, Eventualmente nosotros tendríamos que salir del país porque es inviable un sector grande y hacer migraciones internas hasta que las presiones de la población eh, nos generen este tipo de eventos, ¿cierto? Nunca hay que descartarlo. No se puede decir a priori, no se puede decir desde ya que eso no nos va a pasar a nosotros. Eso es, creo que
la mayor muestra de pensamiento lógico, crítico y científico que podemos tener. Nosotros tenemos que alentar estas políticas porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Tenemos que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor, pero no podemos hacerlo al revés. No podemos prepararnos para el mejor escenario y esperar que no ocurra lo peor, ¿cierto? Siempre hay que tener eso en mente. No vaya a ser que a nosotros nos toque salir de este país. Eso es lo importante de ir entendiendo con estos tipos de información, episodios o contenidos de un canal. Ya, espero que estén bien y espero que les haya gustado, les haya servido. Ojalá que se puedan suscribir al canal y le den like al video. Gracias, chau.